acá que trajo Pablo, que refleja un poco esto. Lee la voz, Pablo. Nosotros, como yo le decía antes, separamos las emociones, antes históricamente en dos, como las emociones que nos hacen bien y las emociones que nos hacen mal, por decirlo de alguna manera, felices, tristes. Pero después encontramos, estudiando mucho o leyendo cosas que estudiaron en una universidad en Estados Unidos, que hay emociones de baja intensidad o de baja energía y de alta energía y de alta intensidad. Dicho de otro modo, hay emociones que además de ser lindas o feas, te sacan o te dejan en tu casa. Te hunden en el sillón de tu casa o te sacan a la esquina de tu casa. Sí. Sea para quemar una cubierta y reclamar algo, o como lo que está pasando ahora, para aplaudir y celebrar. Viniendo para acá, un montón de esquinas, tuvimos que dar la vuelta. ¿Y por qué esto es interesante? Por eso yo digo el gobierno de las semanas. El gobierno lleva 135 semanas de gobierno. Estas semanas está pasando algo que el cuadro emocional del argentino no tiene, que es euforia. ¿Qué es lo que le pasa al argentino hoy? Construye en lo positivo con expectativa y un deseo hacia adelante, te diría esperanza, y después en el presente tiene angustia y después transita con enojo, con el sistema Ahí político. está. Angustia, expectativa, esperanza. En este termómetro emocional del Enojo. argentino, Sí. una semana, 10 días, una hora o un minuto de euforia positiva le hace bien, digo, primero al argentino y después al sistema político, porque el vínculo del sistema político con la sociedad, en términos emocionales, en general tiene que ver con algo que vendrá, expectativa, o con algo que le duele hoy, angustia o enojo. Sí, y a ver, vos mencionabas recién el tema de los cambios. También creo que en el desarrollo que vos hacés, que decís, este es un gobierno que cuando tiene que dar explicaciones tiene dificultades, que el espacio de la agenda lo ocupen temas como estos, que además generan alegría, para el gobierno objetivamente es un alivio, ¿no? El gobierno, como yo te decía, tiene 3 tipos de semanas. Cuando pide explicaciones es un gran gobierno. Cuando da explicaciones, 15 semanas duró el caso Adorni. O sea, son 15 semanas que son larguísimas. Estas semanas son buenísimas. ¿Por qué? Porque gran parte de la discusión que tiene el gobierno con la sociedad tiene que ver con el tránsito del rumbo, no solo con el rumbo. Entonces, si vos tenés semanas en donde ni das ni pedís explicaciones y lo que más pasa en una semana es una semana y especialmente de euforia, te diría casi una buena semana para el gobierno. Lo que no cambia Dale. eso es lo que vayan o cómo vayan a evaluar la gestión del gobierno nacional. Claro. Digo, les da ¿Me tiempo. permitís un segundito? Sí, Voy a cometer una... por favor, una infidencia. No estoy escuchando el audio de la producción. Continúa. No, lo que no cambia es cómo evalúan o cómo pueden evaluar tanto al gobierno nacional como a la oposición, porque también ponemos mucho la mirada sobre cuánto le sirve el mundial o estos momentos de euforia al gobierno nacional, que le viene bien porque venía muy castigado con semanas y semanas, fueron casi 120 días de un solo título en todos los diarios, en todos los medios. Entonces le viene bien, pero eso no hace que mañana la gente se levante y tenga una buena imagen del gobierno nacional o que recupere los 10 puntos que perdió en ese tiempo. Y tampoco hace que la oposición encuentre un candidato común y un proyecto que enamore a ese 55% que hoy a nosotras nos dice que cambiaría de equipo opción. y de políticas. Sí. Entonces, es un momento de euforia, puede darle tiempo, les da tiempo en la carrera que están corriendo, pero no es la botellita de agua que hoy la sociedad está pidiendo para poder llegar a la final de la maratón. Esa botellita de agua hoy es económica, es de bolsillo. Entonces mañana el repartidor va a tener que salir otra vez y va a tener que hacer muchas más horas. El maestro no va a llegar a fin de mes. Digo, esas cosas no van a cambiar y la euforia va a darle lugar quizás a otro tipo de sentimientos que veremos cuáles son. ¿Cómo imaginás, pasa el domingo, no importa lo que ocurra, cómo imaginás la prosecución del ciclo político, tanto en el gobierno como en la oposición, en lo que resta de este año? Después vemos el año que viene. Yo creo que hay 3 miedos en 3 segmentos de la sociedad que empezarán el lunes más temprano o el lunes más tarde o el martes, miércoles, jueves. 3 segmentos. Los más cercanos al gobierno no tienen miedo que vuelva el kirchnerismo, tienen ese miedo. El miedo más grande que tienen es que esto no funcione. Les da terror, pánico. Se jugaron la vida. Se sobreinvirtió en esto.
el segmento más lejano al gobierno, llamémoslo kirchnerismo por un rato, es más complejo, pero no tienen miedo que a esto le vaya bien, que tienen miedo. Tienen miedo de no tener otra cosa que el pasado para poner por delante. Ahora, todo eso que es un problema no es el problema. El problema está en el otro temor, que es ese argentino que le puede haber gustado algunas cosas de este gobierno, que se ajustó, que está sobreinvertido en gobierno, tiene miedo de perder ahora y de perder siempre. ¿Por qué digo que esos 3 miedos son lo que hay que empezar a mirar después del Mundial? Porque, como bien decía Lara, no se trata del gobierno, se trata del sistema político y la sociedad. Me parece que lo que no terminamos de ver es que ese vínculo está posiblemente en un momento muy complejo. Perdón, para hacer claro, el vínculo entre el gobierno y esos segmentos. Todo el sistema político está como con mucha dificultad de conversar con la sociedad. Y le pasan 2 cosas especialmente a la oposición. Tiene un problema de narración y de narradores. No se puede narrar en el futuro, le cuesta en el futuro postmileísta, es una cuestión secuencial. Gran parte de esta oposición nació siendo oposición de Milei, o sea, nació para bloquearlo a Milei. Sí. Entonces tiene un problema. Cuando tiene pedacitos en donde dice, che, se nos ocurre que podría hacer esto, que genera algún grado de tensión, cuando ven no la narración, sino el narrador, dicen, no, pará, de vuelta no. Entonces, la oposición tiene un serio problema. Y el gobierno tiene un serio problema cuando no alcanza a responder lo que viene después del mandato cumplido. No digo mandato en términos de tiempo, sino de lo mandatorio. Che, bajaste la inflación, bueno, y ahora la botellita de agua, ¿no? Entonces, en el conjunto de cosas, todo el sistema político tiene un problema serio con toda la sociedad. ¿Lara? Nosotros hicimos una pregunta, ¿qué te preocupa si las elecciones fueran mañana, las presidenciales, qué te preocupa más? ¿Una reelección de Javier Milei? ¿Una vuelta de un gobierno peronista kirchnerista o las 2 cosas? Y el 44% dice una reelección de Javier Milei, el 38, casi 39% dice un gobierno peronista kirchnerista, pero hay casi un 12% que dice me preocupan las 2 cosas, que creo que es esto que vos estabas diciendo. Hay una porción de la población que un 12% pensando en una elección presidencial el año que viene es mucho, da vuelta a una elección, que dice las 2 cosas me están preocupando porque en ninguno de los 2 lados encuentro un relato de futuro donde yo esté incluido. Porque narrar futuro el pasado como futuro no funcionó en 2023, mucho menos funcionó en 2025. Cuando en 2025 llegó octubre, la gente dijo, no, frente a esa certeza de un pasado reciente, este futuro yo no, voy al futuro incierto. Entonces, ese pasado como futuro ya no sirve y la botellita de agua de este presente no está llegando. Entonces, hay un 12% que dice, estoy preocupado por las 2 cosas y no hay una opción alternativa, ni de proyecto ni de persona. Bueno, ese es el gran tema que hablábamos antes. No sé si es el 12, el 15, el 18, eso se verá. Sí. Lo que sí es cierto, me parece, y lo abro a ustedes, es que el peronismo, kirchnerismo, llamale como quieras, no tiene solo un problema de liderazgo, tiene un problema de pensamiento. De proyecto. Hoy. Y el gobierno, la emergencia parece haberla surfeado. Bueno, y la pregunta es si ahora qué viene. Bueno, 2 cosas sobre eso. Si por un rato pudiéramos levantar el dron y tratar de mirar esto casi en términos epocales, una hipótesis, que solo la sabremos con el paso del tiempo, una hipótesis es que este gobierno es un interregno. Los interregnos son momentos entre 2 reinos o 2 sistemas de poder. Exactamente. No termina de irse lo que se está yendo, no termina de venir lo que viene. Los interregnos pueden durar muchísimo tiempo. Pero si estamos metidos ahí no nos damos cuenta. Si eso fuera así, se puede parecer más al gobierno de Duhalde, en donde dejó atrás 20 años de los 2 partidos históricos y le dio lugar a casi 20 años de kirchnerismo-macrismo. Entonces lo que quiero decir es, posiblemente estemos, hipótesis 1, en eso. Hipótesis 2, tensión entre qué puede hacer ese peronismo para tratar de mostrarse distinto. Ahora, con un elemento no menor, Eduardo. Se acabó la fiesta de disfraces. Ya no creen lo que no sos. Durante algún tiempo, aquellos que querían hablar de seguridad se podían disfrazar de Rambo. Y más o menos andaba. Eduardo, algunos hasta se disfrazaron de humanos para abrazar personas.
si vos no crees en el superávit, no te podés disfrazar de otra cosa. Es como no te van a creer, no arranques por ahí. Trata de explicar por qué eso puede ser mejor que el otro. Entonces lo que digo es valor verdad, posibilidad de interregno, bueno, incerteza total. ¿Para? Coincido absolutamente. Hay un sistema de medios también que permite esto, donde ya es muy difícil esconderse y especialmente esconderse respecto de lo que hiciste antes, porque todo hoy queda registrado, todo ha quedado registrado. Hay una generación que está muy consciente de ese registro constante de todo. La comunicación cambió y también el problema que tiene hoy la oposición, principalmente el peronismo, porque hoy sigue siendo la principal oposición, es que tiene que decidir si finalmente del 45 en adelante no lo decidieron nunca y quizás hoy están frente a la pregunta existencial de si van a ser un partido que va a representar los intereses de los trabajadores, de los conurbanos, de las grandes ciudades, o si van a ser un partido que va a representar los intereses de los gobernadores de las principales provincias, que hoy son esas provincias donde el gobierno nacional está pensando un cambio de la matriz productiva. Y de hecho ha sacado bastante provecho político, ¿no? Y ha sacado, entonces, creo que hoy el peronismo, esa cintura que tuvo Perón en aquellos años de construir un partido con base obrera, pero con alianza con los conservadurismos provinciales que se volvieron peronistas, que no se terminó de resolver, porque la democracia no tuvo el tránsito suficiente para que se resolviera, hoy está puesta en cuestión dentro del propio peronismo, que es algo que le pasó al radicalismo entre el 80 y el 90. El radicalismo entre el 80 y el 90 tuvo que decidir si era el radicalismo de la PBA o si era el radicalismo de las provincias. Bueno, hoy el peronismo está enfrente de esa misma discusión y habrá que ver si todo puede volver a ser peronismo o si tendremos dos movimientos distintos. Igual te pregunto, y después te pregunto a vos también, igual creo que hay algunos patrones culturales que el peronismo difícilmente puede abandonar, por lo menos en esta coyuntura, más adelante no lo sé, que es, y que de alguna manera replica, más allá de lo ideológico, Javier Milei como presidente, que es el liderazgo, la centralidad y el verticalismo en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. Sí, y te sumaría en la conversación. En la conversación. Hoy Milei, si vos lo ves en medios tradicionales o en medios no tradicionales, concentra más del doble de menciones que los siguientes 10 actores políticos. Entonces, decididamente tiene centralidad y por eso todo se ordena con relación a él. Y acá está el gran problema de la oposición, que es que le cuesta decir algo que venga después de Milei. Entonces, lo que le queda casi inevitablemente y de manera tentadora es como oponerse. Gran ventaja para Milei, porque al final todos esos días que tengan perfume a 2023 son grandes días para Milei. Vamos a hacer un corte y a la vuelta seguimos. Tenemos un par de placas más para analizar y muchas cosas más. Ya Excelente. volvemos, un corte y estamos de regreso con Lara Goiburu y Pablo Gnopov. Y estamos de vuelta en este día tan emocional para todos nosotros con Lara y Pablo. Ya los trato por el nombre. Claro. Está muy bien. Pero ahora vamos a... Esto que vamos a ver lo va a decodificar Pablo, que es una placa y va a explicar de qué se trata, porque yo les voy a ser absolutamente franco, no podría explicarla, pero seguramente él lo va a hacer con mucha astucia. Bueno, el gran negocio muchas veces es que no sea autosuficiente esto y nos necesiten acá, así que venimos con Bien. muchas ganas a... No, lo has logrado, lo has a logrado. conversar. Acá muestra algo sobre lo que hablábamos recién, que es lo que ves en gris, es cuánta gente no quiere las puntas de representación, sea kirchnerismo y macrismo durante el gobierno Juntos por el Cambio, kirchnerismo y macrismo en el Frente de Todos. Y en este caso Milei, Cristina. ¿Por qué me parece que es interesante? El promedio de los que no querían las puntas durante el gobierno del 15 al 19, el promedio era unos 18, 19 puntos. El promedio, tú tenías picos. Perdón. Para traducir, el promedio de los que no quieren esas opciones. De los que no querían las puntas. Las puntas. De los que decían, che, yo necesito salir de acá. Correcto. Crecían y decrecían. En Correcto. las elecciones lograban representarlos más, por eso polarizaban. Ahora, fíjate lo alto que fue durante todo el gobierno de Alberto. El promedio fue de casi un tercio. ¿Qué es lo que te mostró eso? Que la única manera de salir de ahí era huir. Rompiendo. Era ir por pasto no caminado. ¿Por qué? Porque cambiar en Argentina se había vuelto dar una vuelta nu.
Y cuando lo haces 2 veces, volvés al lugar del que ya te fuiste. Cuando lo haces 3, volvés 2 veces al lugar del que ya te fuiste. ¿Qué hicieron los argentinos? Fueron por pasto no caminado, por un lugar que no conocían, lleno de riesgo, pero lleno de la certeza, alejándose de la certeza Que que el no otro no querían. estaba. ¿Por qué me parece interesante mostrar lo que pasa ahora? Porque si vos ves el último trimestre, Sí. te empieza a mostrar tensión otra vez, muy similar a lo que tuviste en el gobierno Digamos, del Frente de Todos. el último tramo del pico. Los últimos 100 días te muestran que empiezan a aparecer otra vez tensión en personas que dicen, che, no me alcanza con lo que me quiere ofertar el sistema político. Por eso yo digo, che, cuidado con que veamos solo al gobierno. Lo que te muestra esto es que durante el gobierno Juntos por el Cambio, la alternancia, el sistema político funcionaba. Lo que te muestra durante el gobierno de Alberto Fernández es que el sistema político agotó su capacidad de representación y se fueron a otro lugar. Y lo que te muestra esto es que Milei tiene momentos en donde puede o no conformar un sistema político en donde entren más o menos argentinos. Digo, es una interpretación, corregime si no es Sí. así. El punto más elevado en el gobierno de Milei puede tener vínculo con la asociación a la casta, con el emparentamiento con algunos dirigentes que se han incorporado al gobierno, que antes formaban parte de aquello que no se quería. Eso, caso Adorni, No, claramente. fue el proceso más largo en donde el gobierno tuvo que dar explicaciones. El momento previo a Adorni de mayor extensión, en donde Milei tuvo que dar explicaciones, fue de agosto a octubre del 2023. No era presidente, pero era casi presidente. ¿Te acordás que nos tuvo que explicar que no iba a vender nene, que Sí. no iba a vender armas, que no iba a vender Exactamente. órganos? Acá duró un poquito más de 100 días. Entonces tenés gente que sumaste, tenés eso y empezás a tener el paso del tiempo en donde el mes se te hace largo. Entonces lo que te empieza a mostrar, y por eso me parece interesante empezar a ver si abajo de la tierra no está pasando lo que no conocemos, es si este sistema político le alcanza como alternancia para el año que viene. Vamos ahora a la placa que nos trajo Lada para comentar un poco, que bajamos un poco más a lo cotidiano, ¿no? Aquí, que es cómo es la evaluación de la situación económica y social del país. Dale vos, Lada. Sí, ¿cómo la evalúan? Y retomo esto de las puntas, ¿no? Y de parecerse un poco, vos decías parecerse un poco a la casta, y yo creo que no fue tanto por las personas que se incorporan, sino por las prácticas. Correcto. Lo que lastimó mucho en los últimos 100 días fueron las prácticas. Entonces lo que vemos acá es, tenemos la placa de mayo y junio, ¿no? ¿Cómo se evalúa la situación, si la ven positiva, buena, muy buena, la situación general, regular o mala y muy mala? Lo que tuvimos en esos 100 días fue que lo bueno y muy bueno empezó a pasar a lo regular, y ahora ya en mayo y junio se consolidó en el malo y muy malo, ¿no? Primero dudaron marzo, abril, del bueno y muy bueno, cómo evaluás la situación del país actual, económica y social, se pasó al regular, y ahora ya se consolidó un malo, muy grande, que es el 57%, 6 de cada 10 dicen la situación general del país hoy es mala o muy mala. Y después tenemos otro porcentaje importante, que es un 25% que dice la veo regular. Ahora, cuando hacemos el doble clic sobre esos números, lo que vemos es algo que se está repitiendo y se está empezando a consolidar en este subsuelo que mencionaba Pablo, ¿no? De las mujeres, los mayores de 39 años y el nivel socioeconómico bajo, en esos 3 cortes es donde el malo muy malo crece. Que Mujeres. son mujeres mayores de 40 años y el nivel socioeconómico bajo. Son, diríamos, los que más reciben el impacto de este ajuste, ¿no? Y son los que están diciendo hoy, necesito esa botella de agua para llegar, no me gusta esta punta, no me gusta esta otra punta, pero no llego al final de esta maratón que me hicieron correr. Sobre todo en el sector socioeconómico bajo, porque ese sector socioeconómico bajo fue el que acompañó en 2023 y es el que está empezando a decir, no me dan las piernas, yo no llego al final del partido. Tírenme una botellita porque no llegó al final del partido, y es el que se va moviendo de la regular a la mala o muy mala. Ahora, mirando un poco las dos cosas, lo que vos marcabas, Pablo, y lo de Lara, la pregunta sería, ¿estamos todavía, digo, el sistema de coaliciones de comienzo del siglo se desarmó? Llega
un armado muy precario al comienzo, se consolidó un poquito más después de las elecciones legislativas. ¿Este armado tiene chances de consolidación o estamos observando un tránsito hacia? La gran pregunta es si este gobierno puede cicatrizar en vivo. Si es capaz de ser 2 gobiernos en uno. No todos pueden hacer eso. Y te lo pongo... ¿Cómo sería 2 gobiernos en uno? Mira, te lo respondo no solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es en términos de demanda de sociedad. La sociedad le decía a este gobierno, che, arranquemos con la inflación fuerte, terminá con cosas que no nos gustan, batalla cultural. Y él le dice, che, buenísimo todo eso, ¿qué viene? El crecimiento, ¿cuándo es? Digamos. Entonces, si vos ves la diferencia entre lo que le reconocen y lo que le opina al gobierno, parece que estás hablando de 2 gobiernos distintos. De hecho, es muy difícil que alguien que es un gobierno pueda hacer esas 2 cosas. Cicatrizar en vivo es decir, che, yo hice todo esto y ahora soy capaz de hacer todo esto. El gran problema, y esto los estadounidenses lo estudian mucho más, de cumplir mandatos, insisto, mandatos de lo mandatorio, es que vienen otros pedidos. Y vienen al otro día, inmediatamente. Entonces, cicatrizar en vivo significa haber resuelto, entre comillas, un tema y avanzar sobre temas sobre los que ya estás en deuda. Che, pero no eran míos. Sí, sos presidente, son tuyos. Entonces la pregunta es, desde el armado en términos de poder y después de la respuesta a la demanda en términos de abajo hacia arriba. Sí, y también si en verdad este gobierno que ha hecho un tránsito, de pronto consolidando la salida de la emergencia, está en condiciones de dar el salto cualitativo que por ahí viene como demanda a futuro, ¿no? Que viene como demanda a futuro. De todos modos, para hacer una salvedad que me parece que es importante, porque pareciera cuando empezamos a describir esta situación que falta menos de 1 año y medio para las elecciones y es muy difícil hacer todo esto en tan pocos meses, ¿no? Y ahí, cuando les preguntamos a la gente si las elecciones fueran mañana, si optarían por el mismo equipo de gestión o por un cambio total del equipo de gestión, todavía hay un 42% que dice mismo equipo de gestión. Es puesto a mirar al futuro. Sí. ¿Cambiarías esto? Y te dicen, no, bueno, está bien. La situación, el 57%, 6 de cada 10 dicen es mala o muy mala. No, pero si queremos cambiar, no, vamos con el mismo equipo de gestión. Dentro de ese 42% hay casi un 30% que te dice con el cambio en algunas políticas. O sea, ese 42 se construye entre casi 30-12, ¿no? Que dicen, ese 30 está diciendo cambio en algunas políticas. ¿Cuáles son? Y las de bolsillo. Esto que vos mencionabas como cicatrizar en vivo. Bueno, ya me solucionaste todo lo que hacía que yo llegara a fin de mes sin saber cuánto salía un litro de leche, pero ahora necesito poder comprar el litro de leche. Solucioname el comprar el litro de leche y te sigo acompañando. El otro 55 que quiere un cambio total de políticas y de equipo, no hay oferta ahí. O la oferta es muy difusa y muy heterogénea. Te lo pongo de otra manera. Los que más crecieron en la Argentina en los últimos meses son los hiperistas. Los que le dicen que sí al gobierno, pero tienen muchas objeciones. Algunos por formas, otros por, con los jubilados, los chicos, la educación. El gobierno está cerca de los hiperistas, pero los hiperistas le están poniendo una distancia. Si el gobierno es capaz de cicatrizar en parte y volver a interpelar a esos, rompe la idea de cambio. Si no, estarán buscando alguna opción que resuelva no romper el modelo y responder estas objeciones. Y de fondo, la clave va a estar en si Milei es pregunta o es respuesta el año que viene. Milei siempre fue bueno cuando fue respuesta a qué hacemos con el sistema. En septiembre, en la provincia de Buenos Aires se preguntaron, che, ¿qué hacemos con Milei? Castigo. Entonces, de fondo es, che, el año que viene, ¿cómo se conforma la oferta? Para ver quién es pregunta, quién es respuesta. Y al final, ¿qué hacen estos? Los sí peristas y los no peristas. Lo que dicen, che, yo Milei no, pero aquello mucho menos. Porque digo una cosa en 3 segundos. Está pasando algo en Occidente que nosotros no entendemos todavía. Que es que muchos ganan con votos de gente que no los quieren. Eso representa mucho dolor en el sistema democrático y mucha sorpresa. Le pasó a Milei y le puede volver a pasar a Milei. Perdón, y quizá explique un fenómeno que es bastante visible, por lo menos se ve en la región, de aquellos que llegan como novedad y pierden plafón muy rápidamente. Es decir, que a lo mejor no es solo que llega el outsider, sino que llega el outsider, pero al cual se le exige
determinadas cosas que no están en condiciones de responder. Porque además votar conlleva otra acción. Cuando éramos chicos, Mm. votar era elegir. En mi casa se elegía, yo nací en un pueblo radical, se elegía radical. En un momento votar fue descartar. Che, estos no, pero bueno, aquellos. En estos casos, votar es castigar. Entonces, Hace rato. ¿eh? hace rato. Sí. Entonces, no es que vos vas perdiendo el plafón. No lo tuviste nunca. No te tuviste votó nunca. gente que no te quería, te votaron no peristas, y los que te decían que sí se convierten en sí peristas rápidos. Nunca fue tan fácil llegar al poder y nunca fue tan fácil perderlo. Porque Eso, aparte, eso es lo que se advierte, ¿no? Sí. Digo, Y porque caso aparte el chileno, outsider, que llegó ganando una elección muy bien en el balotaje y hoy ya está con niveles de rechazo muy altos, ¿no? porque el outsider hoy es más una señal de la ciudadanía al sistema político profesional, Al rechazo, digamos. claro, que una elección por el outsider en sí mismo. Estoy eligiendo esto porque vos no estás haciendo tu trabajo como corresponde. Estoy trayendo a alguien que no sabe nada, está siendo reemplazado por un junior porque vos como senior no podés cumplir con tu trabajo. La elección por el outsider hoy es más una señal a ese profesional que no está cumpliendo con su trabajo que una elección en sí misma por el outsider. Les hago la última pregunta, la misma a los dos y todo lo breve que puedan. ¿Hay chance de péndulo o hay chance de que el año que viene se pueda construir otro camino? Yo no veo chance de péndulo, pero porque del otro, hacia donde debería ir ese péndulo, tiene más problemas internos hoy que el propio gobierno nacional. Yo, refrendando eso y viéndolo de abajo para arriba, yo digo, hay muchos argentinos que tienen distancia con Milei, pero están sobreinvertidos en este proceso. Le pusieron el cuerpo. Es muy difícil que regalen su esfuerzo en un péndulo que no les reconozca su esfuerzo. Te lo pongo de otra manera. Solo podría haber un péndulo como el que no conocemos, que es el que reconozca muchas cosas, no de Milei, sino de los argentinos en el proceso de Milei. O sea que, a ver, esto lo infiero yo, ustedes me lo corrigen, el camino hacia la posibilidad de reelección es muy factible. Es factible, depende de él, o sea, tiene la ventaja, necesita gobernar agenda, volver a interpelar a los hiperistas y acortar camino en ese tránsito tan duro y volver a narrarse en el futuro. Sigue siendo una carrera que gana o pierde solo. Es un juego un partido que está jugando solo. Depende de su pericia o de su no pericia poder llegar al final. En términos sistémicos diría que muy sano no es. No, porque no hay democracia sin alternativas, ¿no? De cambio, pero es la realidad que hoy estamos viendo. Te dejo el último dato para que nos vayamos muy preocupados. Sí. El país que multiplicó por 6... Ya que tenemos una alegría grande hoy, como no preocupados. El país que multiplicó por 6 su aprobación por la democracia es El Salvador. ¿Qué te están diciendo los salvadoreños? Que esto es 6 veces más democracia que antes. No lo es. No importa, para el salvadoreño sí. Gracias, Pablo. Gracias, Lara. Nosotros estamos cerrando la edición de Datos de hoy. Repasamos todo. Desde el gran triunfo ante Inglaterra hasta toda la realidad política. Volvemos el miércoles que viene, como siempre, a las 21. Gracias y buenas noches.